Vivimos tiempos de cambios vertiginosos. Una era donde la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías transforman nuestro mundo a una velocidad que apenas podemos asimilar. En medio de esta vorágine, surge una pregunta crucial en el corazón de cada creyente: ¿cómo navegar estos desafíos sin perder nuestra brújula espiritual? Sin que nuestra fe naufrague en mares de confusión o manipulación. Desde el corazón palpitante de la Iglesia, como su pastor y siervo, pero sobre todo como un hermano en la fe, me dirijo hoy a ustedes, queridos hijos e hijas en Cristo, para compartir una luz de esperanza. Una herramienta divina esencial, el discernimiento. Nuestro Señor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 10. Versículo 16. Nos dio una guía imperecedera: sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Este no es un consejo menor, es un llamado urgente al discernimiento espiritual. Un don sagrado que Dios nos otorga, no para aislarnos, sino para custodiar nuestro corazón, nuestra paz interior y nuestra misión de amor en un mundo que clama por autenticidad. La inteligencia artificial, motor de lo que llaman la cuarta revolución industrial, no solo redefine nuestro trabajo, transforma cómo nos conectamos, cómo tomamos decisiones vitales y, peligrosamente, cómo percibimos la verdad misma. En esta era digital, las palabras pueden ser misiles, las imágenes espejismos, y las intenciones más oscuras pueden ocultarse tras máscaras de aparente bondad. Como Papa, inspirado por el legado de mi predecesor, el Papa León XIII, quien con valentía en su encíclica Rerum Novarum abordó las injusticias de la primera revolución industrial. Siento el llamado profundo a guiarlos en este nuevo y complejo escenario. La Iglesia, lejos de ser una institución fría o distante, es madre y maestra, y debe responder a los retos de hoy no solo con compasión, que es esencial, sino con una sabiduría audaz y encarnada. Así, nuestra ayuda se convierte en un reflejo genuino de la voluntad de Dios y no en un instrumento de abuso o confusión. El discernimiento espiritual, créanme, no es un lujo para unos pocos, es una necesidad vital en este mundo donde las apariencias seducen y las intenciones a menudo se disfrazan. Imploramos la guía del Espíritu Santo para distinguir lo verdadero de lo falso, lo santo de lo profano. ¿Cuántas veces, con el corazón en la mano, hemos extendido nuestra ayuda solo para descubrir que nuestra bondad fue explotada para fines egoístas? ¿Cuántas veces nuestra compasión, nacida de un anhelo sincero de aliviar el sufrimiento, nos ha dejado agotados, manipulados, e incluso alejados de esa paz interior que tanto anhelamos? Esto, hijos míos, no es una amarga casualidad, es una señal clara de que el enemigo, como nos advierte San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, puede disfrazarse de ángel de luz para sembrar cizaña y desviar nuestro camino. Hoy, desde esta cátedra de Pedro, que es cátedra de servicio, los invito con todo mi ser a abrir sus corazones de par en par y a pedir con fervor al Espíritu Santo que les conceda el don del discernimiento. Este no es un regalo exclusivo para teólogos o sacerdotes, es un tesoro para cada bautizado. Para cada uno de ustedes que, con coraje, busca vivir conforme al Evangelio en su día a día. Pero el discernimiento no florece solo con buenas intenciones. Requiere una conexión viva y constante con la palabra de Dios. Una vida de oración profunda y perseverante.
y una humildad valiente que nos permita escuchar la voz suave del Espíritu por encima del estruendo de nuestras emociones humanas. En esta enseñanza, que he querido estructurar en 4 capítulos para facilitar su meditación, exploraremos juntos cómo proteger nuestro corazón sin cerrarlo a la compasión, cómo amar sin caer en la trampa de la manipulación, y cómo servir a los demás sin sacrificar nuestra paz espiritual, tan necesaria para ser luz. Inspirados por la riqueza inagotable de las Sagradas Escrituras y el legado vivo de la Iglesia, examinaremos 7 tipos de personas a quienes, según la sabiduría divina, no siempre es prudente ofrecer nuestra ayuda indiscriminadamente, no por falta de amor, jamás, sino por la imperiosa necesidad de proteger lo sagrado que Dios nos ha confiado. Y les revelaré un 8º tipo, uno que quizás esté más cerca de lo que imaginamos, minando sutilmente nuestra vida espiritual. Comencemos este viaje con un acto de fe vibrante. Los invito a hacer una declaración profética, a decir con convicción profunda: desde el alma, Dios, dame discernimiento. Esto no es una frase hueca. Mis queridos hermanos, es un pacto espiritual, una súplica humilde que abre las compuertas del cielo para que la sabiduría divina inunde e ilumine sus corazones. Al pronunciar estas palabras con fe, se unen a miles de almas que, en este mismo instante, buscan liberarse de las cadenas del engaño y la manipulación. Y al compartir esta enseñanza, se convierten en faros que ayudan a que la luz de la verdad alcance a quienes aún viven en la penumbra de los peligros espirituales de nuestro tiempo. La Iglesia, en su ser más profundo de madre y maestra, tiene la responsabilidad sagrada de guiarlos por este sendero. En mi ministerio como Papa, he sentido con urgencia la llamada a renovar la enseñanza social de la Iglesia, adaptándola con audacia y esperanza a los desafíos que nos plantean la inteligencia artificial y la modernidad líquida. Así como el Papa León XIII habló con clarividencia a los obreros de su tiempo, hoy yo les hablo a ustedes, que enfrentan un mundo donde la tecnología, esa creación admirable del ingenio humano, puede ser tanto una herramienta de inmenso progreso como un sutil instrumento de manipulación. La inteligencia artificial, por ejemplo, puede amplificar las voces de quienes manipulan, tejiendo narrativas que confunden, dividen y desvían del camino de la verdad. Pero la Iglesia no teme estos desafíos, porque nuestra fortaleza no reside en la tecnología, sino en la verdad inmutable de Cristo, que permanece eternamente. El discernimiento espiritual auténtico comienza con una pregunta fundamental, una pregunta que debemos hacernos con honestidad brutal: ¿a quién estamos ayudando realmente? ¿Y por qué? La compasión es un mandato divino, un eco del corazón de Dios. En Mateo, capítulo 25, versículo 40, Jesús mismo nos dice con ternura: cuanto hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Pero esta misma compasión, si no va de la mano de la sabiduría, puede convertirse en una trampa dolorosa. Hay quienes se acercan con palabras melosas, con lágrimas que parecen sinceras, con historias de sufrimiento conmovedoras. Pero detrás de esa fachada, a veces se esconden intenciones que no buscan la gloria de Dios, sino su propio y egoísta beneficio. Como nos enseña el libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 7, aléjate de la presencia del necio, porque en sus labios no hallarás ciencia. Este versículo no es una invitación a la crueldad, sino a la prudencia sabia.
un llamado a proteger nuestro corazón y nuestros recursos para que sean empleados según el propósito divino, donde realmente puedan dar fruto. Pensemos en el contexto actual, en un mundo hiperconectado por redes sociales y plataformas digitales. Las oportunidades para la manipulación se han multiplicado exponencialmente. La inteligencia artificial puede generar mensajes que simulan autenticidad, imágenes que parecen reales, historias que tocan las fibras más sensibles de nuestro corazón. Pero no todo lo que brilla es oro, y no toda aparente necesidad es genuina. Como Papa, he reflexionado hondamente sobre cómo estas tecnologías, aunque fruto del ingenio humano, pueden ser instrumentalizadas para distorsionar la verdad. Por ello, la Iglesia debe ser un faro de claridad meridiana, enseñando a sus hijos a discernir entre la voz suave y persistente de Dios y las múltiples y a menudo estridentes voces del mundo. El discernimiento no es solo una habilidad, es un acto de obediencia amorosa. Cuando Jesús nos llamó a ser astutos como serpientes, no nos estaba pidiendo que fuéramos desconfiados, patológicos o cínicos de corazón. Nos estaba invitando a observar con atención, a analizar con profundidad, a esperar con paciencia el momento oportuno para actuar con caridad efectiva. Una serpiente no se lanza impulsivamente, observa su entorno, evalúa las señales y actúa con una precisión asombrosa. Así debemos ser nosotros al extender nuestra mano para ayudar. Antes de dar, debemos preguntarnos con valentía, ¿esta persona busca realmente la verdad de Dios? ¿Está dispuesta, de corazón, a escuchar el consejo que brota del Evangelio? ¿O solo anhela un alivio temporal que no transformará su vida desde la raíz? Pero Jesús también nos llamó a ser sencillos como palomas. Esta sencillez evangélica nos protege de la amargura corrosiva, del resentimiento que envenena el alma, de cerrar nuestro corazón a todos por el miedo paralizante a ser engañados nuevamente. Porque incluso cuando hemos sido heridos por la manipulación, incluso cuando nuestra bondad ha sido usada en nuestra contra, no debemos perder la esencia misma de nuestra fe, el amor que se entrega. El discernimiento no nos vuelve fríos o calculadores, nos hace sabios y prudentes. Nos permite amar sin ser controlados, ayudar sin ser explotados y servir sin perder nuestra paz interior, ese tesoro que el mundo no puede dar. En este capítulo, quiero enfatizar con toda la fuerza de mi corazón que el discernimiento no es, de ninguna manera, un rechazo al mandato supremo de amar al prójimo. Al contrario, es la forma más auténtica y eficaz de asegurarnos de que nuestro amor sea genuino, que nuestra ayuda llegue verdaderamente a quienes la necesitan para su bien integral, y que nuestros esfuerzos sirvan para la edificación del reino de Dios. En mi experiencia como misionero en Perú, fui testigo de cómo la compasión sin discernimiento puede convertirse en un fardo insostenible, en una fuente de frustración. Conocí a personas que, con lágrimas en los ojos, imploraban ayuda, pero cuando se les ofrecía un consejo espiritual profundo, una corrección amorosa pero firme, o un camino de conversión, lo rechazaban de plano. Esto me enseñó una lección imborrable: no basta con dar, debemos dar con sabiduría, bajo la guía luminosa del Espíritu Santo, para que nuestra ayuda no se convierta, paradójicamente, en un obstáculo para la obra transformadora de Dios en sus vidas. La Sagrada Escritura nos ofrece innumerables ejemplos de este principio vital. Pensemos en el joven rico, narrado en Marcos, capítulo 10,
Versículos 17 al 22. Este hombre se acercó a Jesús con una pregunta aparentemente sincera y trascendental: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús, con una mirada de amor profundo, le ofreció la verdad sin adornos: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Pero el joven, aunque parecía buscar la verdad, no estaba dispuesto a renunciar a su riqueza, a su ídolo. Jesús no corrió tras él, no rebajó sus palabras para complacerlo, lo dejó ir, porque sabía que el discernimiento implica respetar la libertad sagrada de cada persona. Incluso cuando eligen, dolorosamente, rechazar la verdad que libera. Este ejemplo nos imparte una lección poderosa: no podemos obligar a nadie a aceptar la verdad. No podemos forzar a alguien a cambiar si su corazón no está dispuesto. Nuestra misión es ofrecer la luz de Cristo, pero no podemos hacer que otros la reciban si se resisten. Y cuando insistimos tercamente en ayudar a quienes rechazan la verdad, corremos el grave riesgo de agotarnos espiritualmente, de perder nuestra paz interior, de desviarnos de nuestro propósito fundamental. Como Papa, y con la humildad de un hermano, les digo: no teman decir no cuando el Espíritu les muestre con claridad que es necesario. No teman establecer límites saludables, porque un no pronunciado con amor y discernimiento puede ser mucho más poderoso y liberador que un sí dado por obligación o por temor. En mi ministerio, he reflexionado continuamente sobre el legado del Papa León XIII, cuya encíclica Rerum Novarum marcó un hito imborrable en la enseñanza social de la Iglesia. Él alzó su voz en un mundo donde los obreros eran cruelmente explotados, donde la dignidad humana era pisoteada por un avance industrial deshumanizador. Hoy, enfrentamos desafíos análogos, pero en un contexto nuevo y complejo. La inteligencia artificial, por ejemplo, puede ser una herramienta formidable para el bien común, pero también puede ser utilizada para manipular conciencias, para crear divisiones artificiales, para explotar las emociones humanas más vulnerables. Como Iglesia, debemos responder con una enseñanza que no solo defienda la dignidad intrínseca del trabajo, sino también, y con igual vehemencia, la dignidad del corazón humano, que no debe ser jamás manipulado ni engañado. El discernimiento espiritual es, por tanto, una herramienta esencial, un bisturí de precisión para nuestra misión evangelizadora. Nos permite distinguir entre quienes buscan auténticamente a Dios y quienes solo persiguen beneficios temporales o egoístas. Nos ayuda a proteger lo santo, como nos enseña Jesús en Mateo, capítulo 7, versículo 6, no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. Estas palabras de Jesús no son un llamado a la indiferencia insensible, sino a una responsabilidad sagrada. Lo santo que Dios nos ha confiado, nuestra fe, nuestra paz, nuestra energía espiritual, debe ser custodiado con celo y compartido con aquellos que lo valoran, que lo reciben con gratitud sincera y lo utilizan para acercarse más al Señor. En este sentido, el discernimiento es un acto de justicia profunda. Como he enfatizado desde mis primeras palabras como sucesor de Pedro, la Iglesia debe ser un faro resplandeciente de justicia en un mundo donde los pobres, los migrantes, los marginados, los invisibles, claman con urgencia por nuestra ayuda. Pero esta ayuda debe estar siempre guiada por la sabiduría divina,
para que no sea desperdiciada en aquellos que solo buscan aprovecharse de nuestra compasión sin un verdadero deseo de conversión. En mi tiempo como obispo en Chiclayo, Perú, aprendí que la verdadera compasión no consiste en dar indiscriminadamente todo lo que se nos pide, sino en ofrecer aquello que realmente transforma vidas desde dentro, la verdad del Evangelio. El amor incondicional de Cristo, la guía segura hacia Él. Los invito, queridos hermanos, a reflexionar con sinceridad sobre su propia vida. ¿Han sentido alguna vez que su ayuda fue despreciada o mal utilizada? ¿Han experimentado el dolor de ver su bondad instrumentalizada para fines que no glorifican a Dios? Si es así, no se desanimen, no pierdan la esperanza. Estas experiencias dolorosas no son un fracaso, son una invitación apremiante a crecer en discernimiento, a buscar con más ahínco la guía del Espíritu Santo, a aprender el difícil arte de decir sí cuando es necesario y no cuando es prudente. Como nos anima la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Pero para no desmayar, para no rendirnos, debemos aprender a proteger nuestro corazón, a renovar nuestras fuerzas en la fuente inagotable de la oración, a confiar ciegamente en que Dios obrará poderosamente incluso donde nuestras palabras y esfuerzos no alcanzan. Hijos míos amadísimos, el mundo necesita la luz de la Iglesia hoy más que nunca. En un tiempo donde la verdad es frecuentemente distorsionada, donde la compasión es a menudo manipulada, donde las tecnologías pueden ser usadas tanto para el bien como para el mal, la Iglesia debe erguirse como un refugio de claridad, de verdad y de esperanza inquebrantable. Como Papa, mi más ardiente deseo es que cada uno de ustedes se convierta en un faro de esa luz divina, que ilumine el camino de los demás con sabiduría, con amor y con valentía. Pero para ser esa luz, debemos estar íntimamente conectados con la fuente de toda luz, Cristo mismo. Por eso, les pido encarecidamente que hagan de esta enseñanza un compromiso personal y vital. Declaren con fe inquebrantable: Dios, dame discernimiento. Graben estas palabras a fuego en su corazón. Llévenlas a su vida diaria, a sus decisiones, a sus relaciones. Compártanlas con generosidad con quienes las necesitan. Porque cada vez que pronunciamos esta oración con fe, estamos abriendo una puerta de par en par para que el Espíritu Santo nos guíe, nos proteja y nos fortalezca en la batalla espiritual. Y cada vez que compartimos esta verdad liberadora, estamos ayudando a que otros despierten de las trampas sutiles del enemigo, que busca con astucia robarnos la paz y el propósito sagrado que Dios ha sembrado en nuestras vidas. En este primer capítulo, hemos establecido el fundamento sólido de nuestra enseñanza. El discernimiento espiritual no es una opción entre muchas. Es una necesidad urgente e ineludible en nuestro tiempo. Es la herramienta divina que nos permite amar sin ser ingenuamente manipulados, ayudar sin ser cruelmente explotados, y servir sin perder nuestra conexión vital con Dios. En los capítulos siguientes, exploraremos con mayor detalle los tipos de personas a quienes, según la sabiduría eterna de las Escrituras, no siempre es prudente ofrecer nuestra ayuda. No por falta de amor, reitero, sino por la necesidad imperiosa de proteger lo que es santo y sagrado. Pero antes de continuar este viaje de descubrimiento, quiero dejarles con una reflexión final, que brota de lo más hondo de mi corazón de pastor. Como Papa,
He asumido con temor y temblor la inmensa responsabilidad de guiar a la Iglesia en un mundo convulso y lleno de desafíos sin precedentes. Pero esta misión no es solo mía, es de todos nosotros. Es de todo el pueblo de Dios. Cada uno de ustedes, como miembros vivos y activos del cuerpo místico de Cristo, está llamado a ser un reflejo luminoso de su amor y de su verdad en el mundo. Pero para cumplir este llamado sublime, deben proteger su corazón con diligencia, deben afinar su discernimiento con constancia, deben aprender a distinguir con claridad entre quienes buscan sinceramente a Dios y quienes solo pretenden aprovecharse de su bondad innata. Porque la verdadera compasión, la compasión cristiana, no es ciega, es sabia, es prudente, es eficaz, y la verdadera ayuda no consiste en dar mecánicamente lo que otros piden, sino en ofrecer con generosidad lo que realmente necesitan para su salvación, la verdad que conduce a Cristo. Que el Espíritu Santo los ilumine con sus 7 dones. Que la Virgen María, Madre de la Sabiduría, los proteja bajo su manto, y que la gracia abundante de nuestro Señor Jesucristo los acompañe siempre en este apasionante camino de discernimiento y amor auténtico. Continuaremos esta enseñanza en los próximos capítulos, donde desentrañaremos juntos las astutas trampas del enemigo y aprenderemos a caminar por la vida con la astucia evangélica de la serpiente y la sencillez transparente de la paloma. Hasta entonces, manténganse firmes en la fe, vigilantes en la oración y ardientes en el amor. En nuestro primer capítulo, establecimos la importancia crucial del discernimiento espiritual como un don divino que nos capacita para amar con sabiduría, proteger nuestra paz interior y cumplir la misión que Dios, en su amor infinito, nos ha encomendado. Hoy, proseguimos este camino de reflexión, guiados por la luz inextinguible de las Sagradas Escrituras y la enseñanza perenne de la Iglesia. Como Papa, mi corazón late junto al de ustedes, deseando fervientemente que cada palabra compartida sea como una lámpara que ilumine sus decisiones y los preserve de las insidias del enemigo. En este segundo capítulo, exploraremos 4 tipos de personas a quienes, según la sabiduría divina, no siempre es aconsejable ofrecer nuestra ayuda indiscriminada. Reitero, no por una supuesta falta de amor, sino para salvaguardar lo santo que Dios nos ha confiado. Son personas que, lejos de buscar la verdad o la redención, podrían aprovecharse de nuestra compasión, conduciéndonos a un peligroso desgaste espiritual o, peor aún, a un desvío de nuestro propósito divino. Que el Espíritu Santo nos guíe mientras desentrañamos estas verdades, para que podamos caminar con la astucia de la serpiente y la sencillez de la paloma. Como nos enseñó nuestro Señor en Mateo, capítulo 10, versículo 16, el mundo en que vivimos, marcado indeleblemente por la inteligencia artificial y las complejidades inherentes a la modernidad, nos desafía a estar más vigilantes que nunca. En mi ministerio, he reflexionado profundamente sobre cómo las tecnologías actuales, si bien pueden ser herramientas extraordinarias para el bien, también amplifican de manera exponencial las oportunidades para la manipulación. Las redes sociales, los mensajes digitales, incluso las imágenes generadas por inteligencia artificial, pueden presentarse con una apariencia de autenticidad, pero ocultar tras de sí intenciones que no glorifican a Dios. Como Iglesia, debemos estar sumamente atentos, porque nuestra compasión, si no está guiada por un discernimiento agudo y orante, puede ser utilizada en nuestra contra.
Hoy examinaremos con detenimiento al necio, al manipulador, al engañador y al interesado. 4 perfiles de personas sobre los cuales la Escritura nos advierte que debemos reconocer para proteger nuestro corazón y nuestra misión. Comencemos con el primer tipo, el necio. La palabra de Dios, en Proverbios, capítulo 14, versículo 7, nos brinda una advertencia clara y contundente: aléjate de la presencia del necio, porque en él no hallarás palabras de sabiduría. Pero, ¿quién es el necio en el sentido bíblico? No es simplemente alguien que carece de inteligencia académica, sino una persona cuyo corazón está herméticamente cerrado a la verdad divina. Es alguien que, incluso frente a consejos llenos de amor y verdad, rechaza la corrección, se aferra obstinadamente a sus propios caminos errados y, en su terquedad, puede arrastrar a otros hacia su misma ruina. El necio no solo ignora la sabiduría, sino que la desprecia activamente, convirtiendo cada palabra de aliento en un eco vacío y estéril. Imaginemos a alguien que, una y otra vez, acude a nosotros pidiendo ayuda. Le ofrecemos un consejo basado en la palabra de Dios. Le mostramos con paciencia un camino hacia la transformación personal, pero sus respuestas son invariablemente las mismas: excusas, quejas, justificaciones interminables. No escucha, no reflexiona, no cambia. Es como intentar sembrar en una tierra endurecida y pedregosa, donde ninguna semilla de bien puede germinar. En mi tiempo como misionero en Perú, conocí a muchas personas que, aunque expresaban verbalmente un deseo de cambio, se resistían tenazmente a dar el primer paso concreto. Recuerdo a un joven que acudía constantemente a la parroquia solicitando ayuda económica. Le ofrecimos orientación, oportunidades de trabajo, incluso formación espiritual, pero cada vez que se le hablaba de responsabilidad personal, se alejaba, solo para regresar al poco tiempo con las mismas promesas vacías y peticiones. Este es el corazón del necio, un corazón que, en el fondo, no quiere ser transformado. El peligro de ayudar indiscriminadamente al necio no radica solo en la inutilidad de nuestro esfuerzo, sino en el grave riesgo que representa para nuestra propia paz interior y estabilidad espiritual. Como un barco que se hunde, el necio puede arrastrarnos con él si insistimos ciegamente en salvarlo a pesar de su rechazo constante a la ayuda verdadera. La Escritura no nos dice que convenzamos al necio a toda costa, sino que nos alejemos prudentemente. Esto no es falta de compasión, es sabiduría divina, porque al intentar rescatar a quien no desea ser rescatado, podemos perder nuestra energía vital, nuestra paz interior e incluso nuestro enfoque en la misión específica que Dios nos ha encomendado. Como Papa, les digo con humildad y firmeza: no teman dar un paso atrás cuando el Espíritu les muestre claramente que su ayuda no está siendo recibida con un corazón abierto. A veces, el acto más amoroso y eficaz es permitir que las consecuencias naturales de las malas decisiones hablen más alto y con más fuerza que nuestras palabras. Pasemos ahora al segundo tipo, el manipulador. En el libro de los Jueces, capítulo 16, encontramos la trágica historia de Sansón y Dalila, un ejemplo paradigmático y poderoso de manipulación emocional. Dalila, con palabras aparentemente dulces y seductoras, le dijo a Sansón: ¿cómo puedes decirme que me amas si tu corazón no está conmigo? Estas palabras no buscaban amor genuino, buscaban control absoluto. Dalila se presentó como alguien confiable,
como alguien que necesitaba desesperadamente a Sansón, pero su verdadero y oculto propósito era traicionarlo vilmente. Descubrir el secreto de su fuerza sobrenatural y entregarlo a sus enemigos. Así actúan los manipuladores, usan el amor como un arma, las lágrimas como anzuelos y el dolor ajeno o fingido como un método para controlar y someter. En nuestra era moderna, la manipulación ha adoptado formas aún más sofisticadas y sutiles. La inteligencia artificial, por ejemplo, puede generar mensajes que imitan la sinceridad más conmovedora. Videos que apelan directamente a nuestras emociones más profundas. Historias que parecen auténticas pero que están meticulosamente diseñadas para explotar nuestra compasión natural. Como Papa, he reflexionado largamente sobre cómo estas tecnologías pueden ser instrumentalizadas para manipular. Especialmente en un mundo donde las redes sociales amplifican las voces de aquellos que buscan dominar a otros para sus propios fines. Pensemos en alguien que se acerca a nosotros con una historia de sufrimiento desgarradora, pidiéndonos ayuda una y otra vez. Pero cuando les ofrecemos un consejo espiritual, una corrección amorosa pero necesaria, o una solución que no implica únicamente recursos materiales, se muestran indiferentes, evasivos o incluso visiblemente molestos. Esto es una clara señal de alerta de manipulación, porque quien realmente busca ayuda y transformación aceptará la verdad completa, no solo el beneficio inmediato o material. El peligro de ayudar a un manipulador es que sus demandas nunca terminan, son un pozo sin fondo. Como Dalila, insistirán, presionarán, usarán la culpa como un chantaje emocional para hacernos ceder a sus pretensiones. En mi experiencia como obispo en Chiclayo, fui testigo de cómo algunas personas usaban con habilidad palabras de fe y piedad para obtener favores personales, pero cuando se les invitaba a comprometerse seriamente con la comunidad o a buscar a Dios de corazón, se alejaban discretamente. La lección es clara e inequívoca: no toda expresión de amor es sincera. No toda necesidad manifestada es genuina. Como iglesia, como comunidad de creyentes, debemos aprender urgentemente a discernir entre el amor verdadero que edifica y la manipulación disfrazada de amor que destruye. Esto no significa cerrar nuestro corazón con candado, sino protegerlo con sabiduría para que nuestra compasión sea siempre un reflejo del amor puro y liberador de Cristo, y no una herramienta inconsciente para los planes oscuros del enemigo. El tercer tipo es el engañador. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 3, encontramos la impactante historia de Ananías y Safira, una pareja que quiso ser vista como extraordinariamente generosa ante la primera comunidad cristiana, pero que ocultó deliberadamente la verdad. Vendieron una propiedad y entregaron solo una parte del dinero a los apóstoles, afirmando con falsedad que era el total de la venta. Pedro, lleno del Espíritu Santo y con discernimiento divino, los confrontó directamente: Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? No fue la cantidad de dinero lo que importó primordialmente, sino la mentira deliberada, el deseo perverso de aparentar una santidad que no poseían, sin la integridad de un corazón recto. Los engañadores se presentan a menudo con una fachada impecable, hablan con suavidad y elocuencia, muestran gestos calculados de bondad, incluso citan las Escrituras con aparente devoción, pero detrás de sus palabras y acciones se esconde una agenda oculta, egoísta y a menudo dañina. En nuestra sociedad actual,
donde la inteligencia artificial puede crear narrativas increíblemente convincentes y verosímiles. Los engañadores tienen aún más herramientas sofisticadas a su disposición. Pueden presentarse como víctimas inocentes, como personas profundamente necesitadas, pero su verdadero objetivo es ganar nuestra confianza para obtener beneficios personales o para manipularnos según sus designios. Como Papa, he visto con dolor cómo este tipo de engaño puede infiltrarse sutilmente incluso en las comunidades de fe. Recuerdo a un hombre que, en mi tiempo en Perú, se presentaba como un líder piadoso y carismático, pero usaba su influencia y posición para obtener favores personales, dejando a la comunidad dividida, herida y desilusionada cuando su verdadera naturaleza finalmente salió a la luz. El peligro de ayudar a un engañador es que, al hacerlo sin discernimiento, nos convertimos en cómplices involuntarios de sus mentiras. Les otorgamos una credibilidad que no merecen. Les abrimos puertas para que continúen manipulando y dañando a otros. Por eso, debemos pedir incesantemente al Espíritu Santo que nos conceda ojos para ver más allá de las apariencias engañosas, para discernir las verdaderas intenciones del corazón, como nos enseña la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto no significa vivir en una paranoia constante o con una desconfianza generalizada, sino con una sabiduría prudente, confiando plenamente en la guía infalible del Espíritu para proteger lo que es santo y verdadero. El cuarto tipo es el interesado. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 26, Jesús mismo se enfrentó a una multitud que lo buscaba con ahínco. No por sus enseñanzas transformadoras, no porque anhelaran la palabra de vida, sino simplemente porque habían comido pan hasta saciarse en la multiplicación milagrosa. Estas personas no buscaban la verdad profunda, no buscaban a Dios con un corazón sincero, buscaban más milagros materiales, más provisiones terrenales, más soluciones fáciles a sus problemas. Jesús, con amor pero con una firmeza inequívoca, les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Esta respuesta nos muestra con claridad meridiana que la verdadera ayuda no siempre consiste en dar lo que se pide superficialmente, sino en ofrecer aquello que realmente transforma desde la raíz, la verdad vivificante de Cristo. Los interesados se acercan a nosotros no por quienes somos, no por un deseo genuino de comunión o crecimiento espiritual, sino por lo que podemos ofrecerles materialmente o por los beneficios que pueden obtener. En mi ministerio, he conocido a numerosas personas que acudían a la iglesia buscando principalmente ayuda económica o soluciones a sus problemas prácticos, pero cuando se les invitaba a participar activamente en la vida de fe, a crecer espiritualmente, a comprometerse con la comunidad, desaparecían discretamente. En el mundo actual, donde la cultura del consumismo exalta el beneficio inmediato y la gratificación instantánea, los interesados son cada vez más comunes. Las redes sociales y la tecnología pueden amplificar peligrosamente esta mentalidad, presentando imágenes distorsionadas de abundancia fácil que alimentan el deseo insaciable de obtener sin dar nada a cambio, sin esfuerzo ni compromiso. Como Papa, los exhorto encarecidamente a reconocer a los interesados, no para rechazarlos con desprecio o indiferencia,
sino para ofrecerles con amor y paciencia lo que realmente necesitan para su salvación, una invitación sincera a encontrar a Cristo, el verdadero pan de vida que sacia toda hambre y sed del alma. El peligro de ayudar indiscriminadamente a los interesados es que, sin darnos cuenta, alimentamos una actitud de dependencia pasiva y de egoísmo crónico. Si seguimos dando lo que piden sin confrontar amorosamente su falta de compromiso y su superficialidad espiritual, les enseñamos implícitamente que no necesitan cambiar, que siempre habrá alguien que resuelva sus problemas sin que ellos asuman su propia responsabilidad. En mi experiencia pastoral, he visto una y otra vez cómo la verdadera transformación ocurre cuando ofrecemos no solo ayuda material que a veces es necesaria y urgente, sino también, y fundamentalmente, la verdad del Evangelio que lleva a un cambio de vida profundo y duradero. Jesús no cedió ante las demandas superficiales de la multitud, les ofreció con valentía lo que realmente necesitaban para su bien eterno. Aunque muchos, tristemente, lo abandonaron por ello, nosotros debemos hacer lo mismo, amar con sabiduría, ayudar con discernimiento y siempre, señalar el camino que conduce a Cristo. ¿Cómo podemos aplicar estas verdades vitales en nuestra vida diaria? En nuestras relaciones cotidianas, primero, debemos observar con atención los patrones de comportamiento. La persona que pide ayuda muestra una disposición genuina a escuchar, a cambiar, a buscar a Dios de corazón, o solo busca soluciones temporales y superficiales a sus problemas. Segundo, debemos orar constantemente y con fervor por el don del discernimiento, como nos enseña la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 5, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tercero, debemos aprender el difícil pero necesario arte de decir no cuando sea preciso, sin sentirnos culpables por ello. Un no pronunciado con amor y discernimiento puede ser mucho más poderoso y beneficioso que un sí dado por obligación, por presión o por un falso sentido de compasión, porque protege nuestra paz interior y permite que la verdad haga su obra transformadora. Como Papa, mi corazón está con todos aquellos que se sienten agotados, desgastados y desilusionados por haber dado tanto de sí mismos, solo para ver su bondad despreciada o manipulada. No se desanimen, no pierdan la esperanza. Cada acto de amor auténtico, incluso cuando no es bien recibido o correspondido, es una semilla preciosa plantada en el reino de Dios. Pero para seguir sembrando con alegría y eficacia, debemos proteger nuestro corazón con esmero, renovar nuestras fuerzas en la oración constante y confiada, y creer firmemente que el Espíritu Santo nos guiará siempre por el camino correcto. En un mundo donde la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías pueden amplificar peligrosamente las voces de los necios, los manipuladores, los engañadores y los interesados, la Iglesia, y cada uno de nosotros como parte de ella, debe ser un faro resplandeciente de verdad, guiando a sus hijos hacia el amor sabio, la compasión efectiva y el servicio auténtico. Les invito a reflexionar profundamente sobre las personas que rodean su vida. ¿Hay alguien que, a pesar de sus palabras elocuentes, muestra un corazón obstinadamente cerrado a la verdad? ¿Hay alguien que utiliza sutilmente su compasión para controlarlo o aprovecharse de usted? No teman poner límites saludables.
No teman buscar la guía del Espíritu en la oración y en la comunidad. No teman confiar en que Dios obrará poderosamente donde nuestras palabras y esfuerzos humanos ya no alcanzan. En los capítulos siguientes, continuaremos explorando otros tipos de personas que debemos aprender a reconocer con discernimiento, así como las claves fundamentales para mantener nuestro discernimiento afilado y nuestra misión de amor intacta y fructífera. Que la Virgen María, Madre de la Sabiduría y Trono de la Gracia, interceda por todos ustedes. Que el Espíritu Santo los ilumine en cada decisión y que nuestro Señor Jesucristo los fortalezca para ser luz en un mundo que a menudo camina entre sombras. Declaren con fe renovada: Dios, dame discernimiento, y caminen con la certeza gozosa de que, al hacerlo, están cumpliendo el propósito sagrado que Dios ha inscrito en lo más profundo de su corazón. Continuamos nuestro camino de profunda reflexión, guiados por la luz inextinguible de las Sagradas Escrituras y la sabiduría milenaria de la Iglesia, para aprender a discernir con el corazón mismo de Cristo. En el capítulo anterior, exploramos cómo el necio, el manipulador, el engañador y el interesado pueden, consciente o inconscientemente, aprovecharse de nuestra compasión, llevándonos a un doloroso desgaste espiritual si no actuamos con la debida sabiduría. Hoy, en este tercer capítulo, nos adentraremos en otros tres tipos de personas a quienes, según la palabra de Dios, no siempre es prudente ofrecer nuestra ayuda indiscriminada. Reitero una vez más, no por falta de amor, sino para proteger la misión sagrada que Dios nos ha encomendado y para permitir, en algunos casos, que las consecuencias divinamente ordenadas obren en sus vidas para su posible conversión. También reflexionaremos sobre un octavo tipo, quizás el más complejo: aquellos que rechazan repetidamente la corrección divina, endureciendo su corazón hasta el punto de cerrarse trágicamente a la verdad que podría salvarlos. Como Papa, mi más ferviente deseo es que esta enseñanza los fortalezca para amar con sabiduría, para proteger su paz interior como un tesoro y para cumplir con alegría y eficacia el propósito sublime que Dios ha sembrado en sus corazones. Vivimos en un tiempo donde los desafíos de la modernidad, especialmente la omnipresencia de la inteligencia artificial y las nuevas y a menudo superficiales formas de comunicación, amplifican de manera alarmante las trampas sutiles del enemigo, como he reflexionado en numerosas ocasiones a lo largo de mi ministerio. La tecnología puede ser una herramienta formidable para el bien, pero también, si no se usa con discernimiento y ética, un medio para la división, la pereza, la superficialidad y, en última instancia, la idolatría. La Iglesia, en su rol insustituible de madre y maestra, debe guiarlos con ternura y firmeza para que su compasión sea siempre un reflejo luminoso del amor de Cristo, y no un instrumento inconsciente de abuso o confusión. Con la guía indispensable del Espíritu Santo, examinaremos hoy al perezoso, al conflictivo, al idólatra y a aquel que rechaza obstinadamente la corrección, para que podamos discernir con mayor claridad cuándo ayudar y cuándo, con prudencia y amor, es necesario retroceder, confiando plenamente en que Dios obrará donde nuestras palabras y esfuerzos humanos ya no alcanzan. Comencemos con el primer tipo de este capítulo, el perezoso. La Escritura, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, nos ofrece un principio claro y contundente: el que no quiera trabajar, que tampoco coma.
Estas palabras de San Pablo no son una expresión de falta de compasión, sino un recordatorio solemne de que Dios nos ha conferido la dignidad del trabajo como un medio fundamental para crecer como personas, para servir a nuestros hermanos y para glorificar su nombre. El perezoso, sin embargo, elige conscientemente la comodidad y la inacción por encima de la responsabilidad y el esfuerzo. Prefiere estirar la mano y esperar pasivamente que otros resuelvan sus problemas, mientras su vida permanece estancada, sin fruto ni propósito trascendente. En mi tiempo como misionero en Perú, conocí a muchas personas que enfrentaban dificultades económicas y sociales genuinas y desgarradoras, pero también a aquellos que, teniendo la capacidad física y mental para trabajar, preferían vivir de la generosidad constante de los demás, sin asumir su propia responsabilidad. Recuerdo a una mujer que acudía regularmente a la parroquia pidiendo ayuda para su familia. Con paciencia y amor, le ofrecimos diversas oportunidades, formación profesional, contactos para empleo, incluso apoyo logístico y financiero para iniciar un pequeño negocio propio. Pero siempre, invariablemente, encontraba excusas para no actuar, para no dar el primer paso. Su vida, tristemente, no cambió, no porque careciera de recursos o oportunidades, sino porque, en el fondo, carecía de la voluntad necesaria para esforzarse y salir adelante. Este es el corazón del perezoso, un corazón que espera indefinidamente el momento perfecto, la ayuda ideal, la solución mágica, pero que nunca se atreve a dar el primer paso con fe y determinación. Ayudar indiscriminadamente al perezoso puede parecer, a primera vista, un acto de bondad, pero en realidad, puede reforzar peligrosamente su irresponsabilidad y su pasividad, cada vez que resolvemos sus problemas sin exigirle un compromiso de cambio. Le enseñamos implícitamente que no necesita esforzarse, que siempre habrá alguien dispuesto a sacarlo del apuro. La parábola del hijo pródigo, narrada magistralmente en Lucas, capítulo 15. Versículo 17 y siguientes, nos ofrece una lección poderosa e imperecedera. Este joven abandonó la casa de su padre, desperdició neciamente su herencia en una vida de placeres efímeros y comodidad irresponsable. Pero no fue hasta que tocó fondo, hasta que sintió el aguijón del hambre y la desolación de la soledad, que volvió en sí y decidió regresar. El padre, en su infinita sabiduría y amor, no corrió tras él inmediatamente, no le envió recursos para sostenerlo en su vida de irresponsabilidad y pecado. Permitió, con dolor pero con esperanza, que las consecuencias de sus propias decisiones hablaran con más elocuencia que cualquier palabra. Porque a veces, solo el peso abrumador de las decisiones erradas puede abrir los ojos que nuestras palabras y consejos no logran alcanzar. Como Papa, los exhorto con vehemencia a discernir con agudeza entre quienes atraviesan un momento difícil y genuino de necesidad, y quienes han elegido la pereza como un estilo de vida cómodo pero destructivo. La verdadera compasión no consiste en mantener a alguien indefinidamente en su zona de confort irresponsable, sino en ayudarlo con amor y firmeza a levantarse, a trabajar, a asumir la responsabilidad de su propio destino y a descubrir la dignidad que Dios le ha otorgado. Cuando ayudamos al perezoso sin confrontar amorosamente su actitud, corremos el grave riesgo de alimentar una dependencia malsana que no glorifica a Dios ni beneficia a la persona. Por eso, debemos aprender a decir no cuando sea necesario, no por crueldad o indiferencia,
sino por un amor auténtico y responsable, para que las consecuencias naturales de sus actos hagan el trabajo transformador que nuestras palabras, por sí solas, a menudo no pueden lograr. El segundo tipo es el conflictivo. En el libro de Números, capítulo 16, encontramos la dramática historia de Coré, un hombre que, a pesar de ser parte del pueblo elegido de Dios y de haber presenciado sus maravillas, decidió rebelarse abiertamente contra la autoridad divinamente establecida de Moisés y Aarón. Coré no buscaba la justicia ni el bienestar del pueblo. Aunque así lo pretendiera, su verdadero objetivo era sembrar discordia, cuestionar la autoridad legítima designada por Dios y provocar una división dañina en la comunidad. Sus palabras podían parecer razonables, incluso nobles a oídos ingenuos, pero estaban envenenadas con orgullo, envidia y una ambición desmedida. Cuando Moisés escuchó sus graves acusaciones, no respondió con ira o con argumentos defensivos, sino con oración profunda, cayendo rostro en tierra ante la presencia de Dios, porque sabía, con la sabiduría que viene de lo alto, que el conflicto generado por un corazón rebelde y orgulloso solo puede ser resuelto por la intervención poderosa de la mano divina. Los conflictivos tienen un talento especial, casi diabólico, para crear problemas donde no los hay, para transformar la paz en caos, para convertir palabras de amor y unidad en motivos de disputa y enfrentamiento. En nuestra era moderna, la tecnología, y en particular las redes sociales, puede amplificar peligrosamente esta actitud destructiva. Las plataformas digitales, lamentablemente, a menudo se convierten en un campo de batalla virtual donde los conflictivos siembran división, alimentan controversias estériles y provocan enfrentamientos que hieren profundamente. Como Papa, he visto con dolor cómo estas dinámicas tóxicas afectan incluso a las comunidades de fe, donde las palabras de discordia, a menudo anónimas e irresponsables, pueden herir corazones, sembrar desconfianza y debilitar la unidad vital del cuerpo místico de Cristo. Ayudar o involucrarse con una persona inherentemente conflictiva no solo es a menudo inútil, sino también peligroso. Si nos involucramos demasiado en sus disputas, corremos el grave riesgo de ser arrastrados a sus luchas intestinas, de quedar atrapados en contiendas que no nos pertenecen y que nos desvían de nuestra propia misión. En mi experiencia como obispo en Chiclayo, enfrenté situaciones delicadas donde ciertas personas intentaban activamente dividir a la comunidad con rumores, calumnias y acusaciones infundadas. Aprendí, a veces con dolor, que la mejor respuesta no es entrar en su juego sucio, sino establecer límites claros y firmes, y confiar plenamente en la justicia y la intervención de Dios. Jesús, en Mateo, capítulo 5, versículo 9, nos llamó bienaventurados a los pacificadores, a los que trabajan por la paz. Pero ser pacificador no significa ceder ingenuamente ante los conflictivos o permitir que impongan su agenda de división. Significa proteger la paz con sabiduría, con silencio prudente cuando es necesario, y con oración constante e intercesora siempre. ¿Cómo discernimos si estamos ante una persona de naturaleza conflictiva? Observemos sus frutos. Como nos enseñó el Maestro, sus palabras y acciones unen o dividen. Buscan la reconciliación genuina o alimentan la discordia y el enfrentamiento. Si alguien insiste sistemáticamente en crear conflictos, en sembrar división, en descalificar a otros, la mejor ayuda que podemos ofrecerle
Paradójicamente, es permitir que enfrente las consecuencias naturales de sus acciones. Como nos enseña el libro de los Proverbios. Capítulo 22. Versículo 10, expulsa al burlador. Y cesará la contienda, y se acabará el pleito y la afrenta. A veces, retroceder con prudencia es el acto más sabio y amoroso. No por indiferencia, sino por una profunda fidelidad a la paz que Cristo nos ha legado como un tesoro. El tercer tipo es el idólatra. En Éxodo, capítulo 32, versículo 4, vemos con estupor y tristeza cómo el pueblo de Israel, recién liberado de la esclavitud de Egipto por la mano poderosa y misericordiosa de Dios, cayó rápidamente en la terrible trampa de la idolatría al crear un becerro de oro y declararlo absurdamente como su Dios liberador. Este mismo pueblo que había visto milagros portentosos, que había comido el maná del cielo, cambió al Dios vivo y verdadero por un ídolo muerto y sin vida, hecho por sus propias manos. La idolatría, queridos hermanos, no siempre se manifiesta en estatuas de metal o madera. En nuestro tiempo, puede esconderse sutilmente en el dinero, en el poder, en las relaciones afectivas desordenadas, en el prestigio social, o incluso en la tecnología. Como Papa, he reflexionado profundamente sobre cómo la inteligencia artificial, aunque es una creación admirable del ingenio humano, puede convertirse peligrosamente en un ídolo cuando se le otorga un lugar preeminente por encima de Dios. Cuando se confía en ella más que en la providencia divina. Cuando se espera de ella la salvación o la felicidad que solo Dios puede dar. Los idólatras, a menudo, se acercan a nosotros con palabras piadosas. Hablan de Dios con aparente fervor, pero sus corazones, en realidad, están puestos en lo material, en lo efímero, en sus propios ídolos. Pueden pedir nuestra ayuda, pero no para acercarse sinceramente a Dios, sino para alimentar sus ídolos, para mantener sus dependencias. En mi ministerio, he conocido a personas que parecían muy espirituales en su discurso, pero cuya verdadera y única devoción estaba centrada en la riqueza, el estatus social o el reconocimiento humano. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí y vio al pueblo postrado vergonzosamente ante el becerro de oro, no negoció con ellos, no intentó buscar un punto medio, con santa ira, destruyó el ídolo y los confrontó valientemente con la verdad desnuda. Así debemos actuar nosotros, con amor, sí, pero también con firmeza, ofreciendo siempre la verdad que señala a Cristo como único Señor y Salvador, y no más recursos para sus falsos dioses. Ayudar a un idólatra requiere un cuidado y un discernimiento exquisitos, porque su corazón, a menudo, no valora lo espiritual, sino solo aquello que alimenta su idolatría. Si damos sin discernir, corremos el grave riesgo de alimentar precisamente aquello que los aleja de Dios. Como Papa, los invito a reflexionar con sinceridad, ¿qué ídolos sutiles rodean su vida o la vida de quienes los rodean? Están, quizás sin darse cuenta, ayudando a alguien que ha puesto el dinero, el poder, una relación o cualquier otra cosa por encima de Dios. Si es así, ofrezcan con valentía la verdad del Evangelio, aunque sea incómoda, aunque genere rechazo, porque la verdadera ayuda no consiste en sostener los ídolos de otros, sino en mostrarles con amor y paciencia que solo en Cristo encontrarán la plenitud, la libertad y la felicidad verdaderas. Finalmente, llegamos al octavo tipo, aquel que no mencionamos inicialmente en la lista, pero que merece nuestra atención especial por su gravedad,
el que rechaza repetida y obstinadamente la corrección divina. En Éxodo, capítulo 9, versículo 12, vemos el trágico ejemplo de Faraón, cuyo corazón se endureció progresiva e irreversiblemente ante las múltiples advertencias y plagas enviadas por Dios. A pesar de las señales portentosas, de las claras oportunidades para arrepentirse y cambiar, Faraón cerró su corazón, no solo desobedeciendo a Dios, sino resistiendo activa y desafiantemente su voz y su voluntad. Este tipo de persona no solo ignora el consejo amoroso, sino que a menudo se vuelve agresivamente contra quienes intentan ayudarla, convirtiendo nuestra compasión en un arma que usan en nuestra contra. En mi experiencia pastoral, he visto con profundo dolor corazones que, a pesar de recibir amor, consejos, advertencias y múltiples oportunidades de conversión, se aferran tercamente a sus propios caminos de perdición. Recuerdo a un hombre en Perú que, a pesar de los múltiples y pacientes intentos de la comunidad por guiarlo hacia la reconciliación y el cambio, respondía invariablemente con ira, con acusaciones infundadas y con un rechazo visceral. Su corazón se había endurecido tanto que nuestras palabras, por más amorosas y sabias que fueran, ya no podían penetrarlo. La Escritura nos advierte con solemnidad en Proverbios, capítulo 29, versículo 1, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Esta es una verdad dura, ciertamente, pero necesaria para nuestro discernimiento. Hay corazones que, lamentablemente, solo el juicio divino, en su misteriosa justicia y misericordia, puede quebrantar, como papa, y con la humildad de un siervo. Les digo, no se desgasten inútilmente intentando salvar a quien ha decidido consciente y repetidamente rechazar la verdad y la gracia de Dios. Nuestra misión es hablar la verdad con amor, extender la mano con generosidad, pero también saber cuándo, con dolor pero con prudencia, es necesario retroceder y entregar la situación a Dios. Cuando alguien ha cerrado deliberadamente su corazón a Dios, nuestra insistencia bien intencionada puede convertirse en una fuente de frustración, agotamiento e incluso amargura para nosotros. En esos casos extremos, la oración intercesora, hecha en la fe y la confianza, es nuestra mejor y a veces única herramienta, como nos enseña el profeta Jeremías. Capítulo 7, versículo 16. Hay momentos en que Dios mismo nos pide que dejemos de interceder de cierta manera, no por falta de amor de su parte o de la nuestra, sino porque la persona ha elegido libre y obstinadamente su propio camino. Y Dios respeta esa libertad. Aunque le duela, confiemos en que Dios, en su infinita justicia y misericordia, hará lo que solo Él puede hacer. ¿Cómo aplicamos estas enseñanzas tan importantes en nuestra vida concreta? Primero, observemos atentamente los frutos, como nos enseña Jesús en Mateo, capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. Si alguien rechaza repetidamente la corrección amorosa, si su vida no muestra ningún signo de cambio o arrepentimiento genuino, es una señal clara de que debemos retroceder y orar. Segundo, oremos sin cesar, pidiendo con insistencia al Espíritu Santo que nos guíe en cada situación y que obre poderosamente en los corazones endurecidos. Tercero, protejamos celosamente nuestra paz interior, porque un corazón agotado, ansioso o resentido no puede discernir con claridad ni amar con pureza.
En un mundo donde la inteligencia artificial y las tecnologías modernas pueden amplificar peligrosamente la pereza, la discordia y la idolatría, la Iglesia, y cada uno de nosotros en ella, debe ser un faro resplandeciente de sabiduría, guiando a sus hijos hacia el amor auténtico, la compasión efectiva y el servicio responsable. Hijos míos amadísimos, el discernimiento es, en esencia, un acto de obediencia amorosa a Dios. No se trata de cerrar nuestro corazón al sufrimiento ajeno, sino de protegerlo con sabiduría para que nuestra compasión sea siempre un reflejo fiel del amor puro y transformador de Cristo. En mi largo ministerio, he aprendido que la verdadera ayuda no siempre consiste en dar lo que se nos pide superficialmente, sino en ofrecer con valentía y amor aquello que realmente transforma vidas, la verdad que lleva a Dios. Como Papa, los invito una vez más a declarar con fe inquebrantable: Dios, dame discernimiento, que esta oración sea su guía constante, su escudo protector, su luz en medio de un mundo que a menudo camina entre sombras. Que la Virgen María, Madre del Buen Consejo, los proteja siempre bajo su manto. Que el Espíritu Santo, Paráclito Divino, los ilumine en cada paso. Y que nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, los fortalezca para ser auténticos pacificadores, no alimentadores inconscientes de ídolos, y para confiar plenamente en la justicia divina cuando nuestras palabras y esfuerzos humanos ya no son suficientes. Hemos recorrido juntos un camino de profunda reflexión, guiados por la luz inextinguible de las Sagradas Escrituras y la enseñanza perenne de la Iglesia, para aprender a discernir con sabiduría en un mundo complejo y lleno de desafíos. En los capítulos anteriores, identificamos con claridad a aquellos que, por su rechazo obstinado a la verdad o por su intención calculada de aprovecharse de nuestra bondad, no siempre merecen nuestra ayuda indiscriminada. Hoy, en este cuarto y último capítulo, nos enfocaremos en cómo nutrir y cultivar activamente el discernimiento espiritual para que sea una herramienta viva, dinámica y eficaz en nuestra vida diaria. Cómo proteger nuestra paz interior frente a las posibles acusaciones injustas de falta de compasión. Y cómo cumplir con alegría y fidelidad la sublime misión de amor que Dios, en su infinita misericordia, nos ha confiado. Como Papa, mi corazón está unido al de ustedes, deseando ardientemente que esta enseñanza los fortalezca para ser faros de luz y esperanza en un mundo donde la inteligencia artificial y las complejidades de la vida moderna pueden, a veces, oscurecer la verdad y enfriar la caridad. Que el Espíritu Santo, nuestro dulce huésped del alma, nos guíe mientras exploramos 5 claves fundamentales para afinar nuestro discernimiento y vivir con plenitud nuestra vocación universal al amor. En mi ministerio, he reflexionado profundamente sobre los retos cruciales de nuestra era, la inteligencia artificial, como he señalado con insistencia desde el inicio de mi pontificado. Es una herramienta poderosa con un potencial inmenso para el bien, pero también representa un desafío significativo para la dignidad humana y para la verdad misma. Puede, lamentablemente, amplificar las voces de la manipulación, la división y el engaño. Pero la Iglesia, amparada en la promesa de Cristo, no teme estos retos. Porque nuestra fuerza no reside en nuestras propias capacidades ni en la tecnología, sino en Cristo mismo, que es el camino, la verdad y la vida. Como sucesor de Pedro, mi misión primordial es guiarlos para que su amor sea siempre sabio y prudente.
su compasión sea auténtica y transformadora, y su servicio glorifique a Dios en todo momento. Este capítulo no es solo una conclusión teórica, es un llamado vibrante a la acción. Una invitación apremiante a vivir como verdaderos discípulos de Cristo, con la astucia evangélica de la serpiente y la sencillez transparente de la paloma. Como nos enseña el Señor en Mateo, capítulo 10, versículo 16. La primera clave fundamental para nutrir un discernimiento auténtico es volver una y otra vez, con un corazón humilde y sediento, a la palabra de Dios. En la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, se nos dice con una fuerza impresionante que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Sagrada Escritura es nuestra brújula infalible, nuestro faro luminoso, nuestra guía segura en un mundo donde las apariencias a menudo engañan y seducen. Sin una conexión constante, personal y profunda con la palabra, nuestras decisiones corren el grave peligro de basarse en emociones fluctuantes, en experiencias pasadas mal interpretadas, o en las múltiples y a menudo contradictorias voces del mundo, todas las cuales pueden ser fácilmente manipuladas. En mi tiempo como misionero en Perú, descubrí con alegría que las comunidades que se alimentaban diariamente de la Escritura con fe y devoción eran mucho más resilientes y fuertes ante las trampas sutiles del enemigo. Recuerdo a una mujer humilde que, enfrentando grandes dificultades y pruebas, encontraba una fuerza sobrenatural en la lectura orante de los Salmos, meditando cada día para discernir con claridad entre las diversas voces que la rodeaban y la confundían. Su ejemplo sencillo pero profundo me enseñó que la palabra de Dios no solo ilumina nuestra mente, sino que también protege y fortalece nuestro corazón. Como Papa, los exhorto con todo mi afecto pastoral a hacer de la lectura y meditación de la Sagrada Escritura un hábito diario, vital e irrenunciable. No basta con conocerla intelectualmente, debemos permitir que penetre hasta lo más íntimo de nuestro ser, que moldee nuestras decisiones, que nos revele la verdad que libera y que nos configure cada día más a imagen de Cristo. En un mundo donde la inteligencia artificial puede crear narrativas increíblemente convincentes pero falsas, la palabra de Dios es el ancla firme que nos mantiene estables y seguros en medio de la tormenta. Cuando enfrenten una decisión importante sobre a quién ayudar, o cómo ayudar, pregúntense con sinceridad, ¿qué dice la Escritura al respecto? ¿Es esta acción coherente con el amor, la justicia y la misericordia de Dios revelados en su palabra? La respuesta, créanme, siempre estará en sus páginas sagradas, si tenemos la humildad y la perseverancia de buscarla con un corazón abierto. La segunda clave esencial es buscar y escuchar atentamente la voz suave y persistente del Espíritu Santo. En Juan, capítulo 16, versículo 13, Jesús mismo nos hace una promesa maravillosa: el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad. Pero esta guía divina requiere una relación viva, íntima y personal con Él, una relación forjada en la oración perseverante, en el silencio contemplativo y en la escucha atenta y dócil. En mi experiencia como obispo en Chiclayo, aprendí que las decisiones más sabias y acertadas no provienen de la prisa o de la agitación, sino de la quietud serena ante la presencia de Dios.
Recuerdo un momento particularmente difícil en que una comunidad me pidió con urgencia que interviniera en un conflicto complejo y doloroso. Mi primer impulso humano fue actuar de inmediato, resolver la situación rápidamente, pero en la oración, sentí con claridad en mi interior que debía esperar, que debía discernir con más calma. Al hacerlo, al obedecer esa moción interior, el Espíritu Santo reveló una solución inesperada y sabia que trajo paz duradera sin comprometer la verdad ni la justicia. Este es el poder transformador de la oración, nos conecta directamente con la sabiduría infinita de Dios. Nos protege de actuar por impulsos meramente humanos o emocionales. Y nos guarda de caer en las trampas astutas del enemigo. En nuestra era, donde la inteligencia artificial puede generar mensajes que parecen auténticos y conmovedores, pero que pueden ser engañosos. La oración es más crucial y necesaria que nunca. Los invito, queridos hermanos, a apartar un tiempo sagrado cada día para estar a solas con Dios, para escuchar su voz por encima del ruido ensordecedor del mundo y de nuestras propias preocupaciones. Pregunten con confianza al Espíritu Santo, ¿es esta persona sincera en su petición? ¿Es esta acción que me proponen realmente tu voluntad? Señor, el Espíritu Santo nunca nos engañará, y su guía infalible nos permitirá discernir con una claridad asombrosa, incluso en los momentos más confusos y ambiguos de nuestra vida. La tercera clave es observar atentamente los frutos. No dejarse llevar solo por las palabras. En Mateo, capítulo 7, versículo 16, Jesús nos enseña un criterio de discernimiento infalible: por sus frutos los conoceréis. Las palabras pueden ser dulces y persuasivas. Las promesas pueden ser conmovedoras y esperanzadoras, pero solo los frutos concretos y coherentes revelan la verdad profunda del corazón de una persona. En mi largo ministerio, he visto con tristeza a personas que hablaban con gran piedad y elocuencia, citando incluso la Escritura, pero cuyas acciones cotidianas mostraban egoísmo, manipulación, falta de compromiso o una doble vida. Recuerdo a un líder comunitario que prometía con fervor servir a los pobres y trabajar por la justicia, pero cuyas decisiones, en la práctica, siempre favorecían sus propios intereses personales o los de su círculo cercano. Sus frutos, o la ausencia de ellos, revelaron dolorosamente lo que sus palabras elocuentes ocultaban con astucia. Como Papa, les digo con firmeza, no se dejen engañar por las apariencias superficiales. Observen con atención y paciencia cómo vive una persona, cómo trata a los demás, especialmente a los más vulnerables, cómo responde a la corrección fraterna, si es capaz de perdonar y pedir perdón. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Un corazón verdaderamente transformado por la gracia de Dios produce, de forma natural y abundante, frutos de amor, humildad, servicio desinteresado, paciencia y alegría. En un mundo donde la tecnología puede crear ilusiones sofisticadas de autenticidad, los frutos concretos son nuestra medida más segura de la verdad. Antes de ofrecer su ayuda, pregúntense, ¿esta persona muestra signos de gratitud sincera? ¿Se observan en ella cambios positivos y duraderos? ¿Manifiesta un compromiso real con Dios y con su propia conversión? Si los frutos están ausentes o son contradictorios, es una señal clara de que debemos proceder con mucha cautela, confiando siempre en la guía del Espíritu para no malgastar lo que es santo y precioso. La cuarta clave, y no menos importante,
es mantenernos siempre humildes y enseñables. El mayor peligro para nuestro discernimiento es el orgullo espiritual, la sutil pero peligrosa creencia de que estamos exentos de ser engañados, de que somos inmunes a las artimañas del enemigo. En Mateo, capítulo 24, Jesús mismo nos advierte solemnemente que en los últimos tiempos surgirán falsos profetas que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Nadie, absolutamente nadie, está libre de este riesgo, ni siquiera los más fieles o experimentados. En mi tiempo como misionero, cometí errores al confiar excesivamente en mi propio juicio o en mi supuesta experiencia, solo para descubrir con dolor que había sido engañado por palabras convincentes o por apariencias piadosas. Estas experiencias dolorosas, pero aleccionadoras, me enseñaron la importancia vital de la humildad, de estar siempre dispuesto a reconocer mis errores, a pedir perdón y a buscar la corrección fraterna. Como Papa, los invito de corazón a cultivar un espíritu enseñable, un corazón de discípulo. Escuchen con atención a sus hermanos en la fe, especialmente a aquellos con más madurez espiritual. Busquen el consejo sabio de sus pastores y guías espirituales. Estén siempre abiertos a la corrección amorosa. Aunque duela, la humildad nos protege de las trampas mortales del orgullo, que el enemigo utiliza con frecuencia para nublar nuestro discernimiento y llevarnos por caminos equivocados. En un mundo donde la inteligencia artificial puede amplificar las ilusiones de verdad y crear realidades virtuales engañosas, la humildad nos mantiene anclados firmemente en la realidad de Dios, siempre dispuestos a aprender, a crecer y a rectificar el rumbo si es necesario. La quinta clave es no actuar nunca apresuradamente, sino con paciente discernimiento. En Isaías, capítulo 30, versículo 21, leemos esta hermosa promesa: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino. Andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Dios nunca se mueve en la prisa ansiosa o en la agitación febril, pero el enemigo, en cambio, a menudo nos presiona para tomar decisiones rápidas, para comprometernos sin reflexionar lo suficiente, para actuar impulsivamente. En mi ministerio, he aprendido que las decisiones apresuradas, tomadas bajo presión o sin la debida oración y consulta, suelen llevar al error y al arrepentimiento. Recuerdo un caso en Perú donde una comunidad me pidió con mucha insistencia apoyo inmediato para un proyecto que, a primera vista, parecía muy loable y urgente. La presión era considerable. Sin embargo, al orar con calma y esperar un tiempo prudencial antes de decidir, descubrí con tristeza que los fondos solicitados serían, muy probablemente, mal utilizados o desviados. La espera paciente me permitió discernir la verdad oculta y proteger así los recursos de la Iglesia, que son sagrados. En nuestra era, donde la tecnología nos empuja constantemente a reaccionar de forma instantánea, a responder sin pensar, la paciencia se convierte en un acto de fe heroico y en una virtud indispensable para el discernimiento. Antes de ayudar, tómense el tiempo necesario para orar con fervor, para consultar la Sagrada Escritura, para escuchar la voz del Espíritu en el silencio de su corazón. Y si es posible, para pedir consejo a personas sabias y prudentes. Si no están seguros, esperen. Dios siempre, de una forma u otra, revelará el camino correcto a quienes confían humildemente en Él.
Esta paciencia activa nos protege de caer en las trampas de la manipulación, que a menudo se disfrazan de urgencia o de necesidad imperiosa. Además de estas 5 claves fundamentales, debemos aprender con diligencia a proteger nuestra paz espiritual, ese tesoro invaluable. En Mateo, capítulo 11, versículo 28, Jesús nos hace una invitación conmovedora: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El agotamiento emocional y espiritual es una de las armas más sutiles y eficaces del enemigo. Cuando damos sin discernir, cuando insistimos tercamente en ayudar a quienes rechazan la verdad o abusan de nuestra bondad, corremos el grave riesgo de perder nuestra paz interior, nuestra claridad mental e incluso, en casos extremos, nuestra propia fe. En mi experiencia pastoral, he visto con dolor cómo el cansancio extremo puede nublar el discernimiento más agudo, llevándonos a tomar decisiones equivocadas o a reaccionar de forma desproporcionada. Recuerdo a una religiosa admirable, llena de celo apostólico, que en su afán desmedido por ayudar a todos sin poner límites, terminó completamente agotada, desilusionada y cuestionando profundamente su propia vocación. Su historia me enseñó que un corazón cansado y agobiado no puede servir con eficacia ni amar con alegría. Como Papa, los exhorto encarecidamente a renovar sus fuerzas continuamente en Cristo, fuente de toda paz y fortaleza. Tomen tiempo de calidad para la oración personal y comunitaria, para la adoración eucarística, para el descanso reparador, para estar con personas que los edifican y los animan en la fe. No permitan jamás que el deseo, por noble que sea, de ayudar a los demás los lleve a descuidar su propia salud espiritual y emocional. En un mundo donde la inteligencia artificial y las redes sociales pueden amplificar las demandas, las presiones y el estrés, la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, es nuestro refugio seguro, nuestro escudo protector, nuestra fuerza para seguir adelante con esperanza y alegría. Otro aspecto crucial en este camino de discernimiento es aprender a superar con madurez y libertad interior las posibles acusaciones de falta de compasión. En Lucas, capítulo 4, versículo 29, vemos cómo el pueblo de Nazaret, furioso porque Jesús no cumplió sus expectativas mesiánicas terrenales, intentó despeñarlo violentamente por un precipicio. Jesús, con una serenidad y autoridad divinas, no se dejó intimidar, pasando por en medio de ellos. Se fue, y siguió su camino. Este ejemplo del Maestro nos enseña que la verdadera compasión no siempre consiste en decir sí a todo lo que nos piden. A veces, decir no, con amor y firmeza, es un acto de obediencia a Dios. Un acto de amor auténtico que protege la verdad y el bien de todos. En mi ministerio, he enfrentado en diversas ocasiones críticas, a veces muy duras, por establecer límites necesarios, por negarme a ceder ante demandas o presiones que claramente no glorificaban a Dios ni servían al bien común. Pero he aprendido, con el tiempo y la gracia, que las acusaciones humanas, por dolorosas que sean, no definen nuestra misión, la voluntad de Dios. Sí, como Iglesia, como discípulos de Cristo, debemos estar preparados para ser incomprendidos, criticados e incluso perseguidos por causa de la verdad. Cuando decimos no a quien busca manipularnos, cuando ponemos límites claros a quien rechaza obstinadamente la verdad o abusa de la caridad, podemos ser acusados injustamente de insensibilidad,
de dureza de corazón o de falta de misericordia. Pero no debemos actuar jamás por miedo a las críticas o por buscar la aprobación humana, sino por una profunda convicción en la verdad revelada por Dios y por un amor auténtico que busca el verdadero bien del otro. Aunque a corto plazo no lo entienda, les invito a preguntarse con sinceridad y valentía en su oración personal: ¿estoy ayudando por amor genuino o por un sentimiento de culpa mal entendido? ¿Estoy obedeciendo a Dios y a mi conciencia bien formada? ¿O estoy cediendo a las presiones del mundo o al temor al qué dirán? La respuesta honesta a estas preguntas los liberará para servir con una libertad y una autenticidad renovadas. Finalmente, llegamos al corazón de nuestra vocación cristiana, la misión de amor que Dios nos ha encomendado a cada uno. Como Papa, he enfatizado repetidamente que la doctrina social de la Iglesia nos llama con urgencia a servir a los pobres, a los migrantes, a los marginados, a los olvidados, a todos aquellos que, con un corazón sincero, buscan la verdad, la justicia y la redención. En mi tiempo en Perú, fui testigo privilegiado de cómo la verdadera ayuda, la que brota de un corazón discernido y generoso, transforma vidas de manera asombrosa. Una madre soltera que recibió formación y pudo encontrar un trabajo digno. Un joven perdido en las drogas que encontró esperanza y un nuevo sentido a su vida en la fe. Una comunidad entera que se unió con esfuerzo y sacrificio para construir un futuro mejor para sus hijos. Estos son los frutos maravillosos del amor sabio, del servicio guiado por el discernimiento, de la caridad que no es ingenua sino eficaz. Les invito con todo mi corazón a cumplir esta misión sagrada con un espíritu renovado y con una esperanza inquebrantable. No se trata solo de evitar a quienes abusan de nuestra bondad, sino, sobre todo, de buscar activamente a quienes realmente necesitan nuestra ayuda, nuestro consuelo, nuestra palabra de aliento, nuestra presencia solidaria. En un mundo donde la inteligencia artificial y las narrativas falsas pueden distorsionar la verdad y sembrar confusión, la Iglesia debe ser, hoy más que nunca, un faro resplandeciente de justicia, de verdad y de compasión auténtica, ofreciendo la perla preciosa de la verdad de Cristo a todos aquellos que la anhelan en lo más profundo de su ser. Declaren con fe y convicción: mi ayuda tiene un propósito divino. Que esta frase sea su compromiso diario, su oración constante, su guía segura para vivir como auténticos y valientes discípulos de Cristo. Hijos míos amadísimos, el camino del discernimiento no es fácil. Lo sé bien, pero es el camino de la verdadera libertad interior, de la paz profunda y del gozo duradero. Al nutrir estas 5 claves que hemos explorado, al proteger celosamente su paz interior, al superar con madurez las acusaciones injustas y al cumplir con fidelidad la misión de amor que se les ha confiado, se convertirán en verdadera luz para el mundo, como nos llama Jesús en Mateo, capítulo 5, versículo 14, que la Virgen María, Madre de la sabiduría y espejo de justicia, interceda poderosamente por todos ustedes. Que el Espíritu Santo, Consolador y Santificador, los guíe con su luz infalible en cada decisión y en cada paso de su vida. Y que nuestro Señor Jesucristo, Rey de misericordia y Príncipe de la paz, los fortalezca cada día para ser faros luminosos de su amor y de su verdad en un mundo que tanto los necesita. Que así sea. Amén.